Es Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 4. Es el texto que vamos a estar viendo en esta mañana. Vamos a aprender un poco qué es lo que el texto nos quiere enseñar en este día. Así que una vez más saludos y espero que estén muy bien y que hayan pasado una semana llena de bendiciones, de gozo, de alegría. Si han tenido luchas, si han tenido batallas, yo creo que en el nombre de Jesús hemos ganado esas batallas. Si de alguna manera nos hemos resbalado, por decirlo, también Dios nos va a levantar, Él nos va a fortalecer porque Él es nuestro Dios. Así que le damos toda la alabanza, toda la gloria en este hermoso día. Gloria sea el nombre del Señor. Así que mientras nosotros aquí vamos a hablar, nuestros hermanos van llegando aquí también, así que vamos atendiendo aquí también a nuestros hermanos que van llegando. Muy importante esa parte también, ¿no? Porque estamos en vivo aquí. Nosotros más tarde tenemos otro servicio para los hermanos que asisten a esta congregación de la iglesia El Camino. Bienvenida, hermana Magna. Magna viene llegando, así que las hermanas vienen llegando. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, vamos a leer entonces en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué preciosas palabras. El apóstol Pedro en este texto está escribiendo una vez más. Vemos a las iglesias que están en Asia Menor, a las iglesias que están pasando por momentos difíciles, por momentos de persecución, ya sea por parte del imperio, por parte del gobierno local. También puede ser por los familiares, las personas que conviven con los creyentes en esa región: Bitinia, Asia, Ponto, Galacia, Capadocia, que menciona el primer versículo del primer capítulo que estuvimos viendo hace meses atrás cuando comenzamos la trayectoria a través de la carta del apóstol Pedro. Ya ahora llegamos al último capítulo, las palabras finales en esta ocasión del apóstol Pedro, y luego vamos a ver la otra carta que sigue, pero vamos a terminar este mes y el próximo mes también, parte del próximo mes, con el capítulo 5. Entonces aquí vemos que el consejo de esta carta en el capítulo 5, en estos primeros 4 versículos, va dirigido hacia los pastores, hacia los líderes, o también la Biblia le llama ancianos. Un consejo, palabras de ánimo, quiere dirigirse con palabras de ánimo, palabras de dirección, el apóstol Pedro hacia los pastores, personas que están dirigiendo la iglesia que está en Asia Menor en momentos difíciles. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pedro para aquellos obreros, para aquellos pastores que están pastoreando en medio de situaciones difíciles? Entonces vemos que en primer lugar aquí le habla directamente a los ancianos, que también la Biblia le llama obispos, que quiere decir supervisores de las iglesias locales. También podemos ver en otros muchos textos, también como Hechos capítulo 20, versículo 17, habla de ese tema, como también nos habla en Santiago 5, 14, otros temas que la Biblia menciona sobre la función de los obispos o de los ancianos
anciano no quiere decir que sea una persona de tercera edad, sino está hablando de un líder espiritual, de una persona que está guiando la obra del Señor. La función de los ancianos o de los líderes, pastores, obispos, que también se le llama, era directamente el cuidado espiritual de la congregación. Los pastores en aquella época cuidaban la vida espiritual de la iglesia, de los creyentes. Estaban también de alguna manera ejerciendo la disciplina, enseñando. La enseñanza de la palabra era importante. También gobernando de tal manera como aparece en Hebreos capítulo 13 versículo 7, eran puestos por los apóstoles también, eran asignados o designados por los mismos apóstoles, los ancianos en cada iglesia. Cuando usted lee las epístolas o las cartas, en caso de las epístolas o las cartas de Pablo, él llegaba a una comunidad, dejaba una enseñanza y de ahí conformaba el cuerpo de ancianos para dirigir la iglesia. Entonces la función del pastor, vemos aquí hablándole el apóstol Pedro a ellos, era cuidar las ovejas, era guiar las ovejas, pastorear, muy importante. También el gobierno de la iglesia, de alguna manera velar por la vida espiritual de la iglesia. Entonces vemos aquí que también eso quiere decir que las iglesias tenían una estructura y estaban organizadas y guiadas por un cuerpo que velaría por ella. Pedro, al hablarle a los pastores, nos está diciendo de alguna manera que la iglesia tenía una estructura, tenía personas a cargo que tenían funciones específicas para poder hacer que la iglesia avanzara. Entonces se necesita de veras una estructura en todas las iglesias. Ninguna iglesia puede funcionar sin estructuras. La iglesia debe tener una estructura, un cuerpo de liderazgo, una persona que sea responsable de guiar a la iglesia hacia el cumplimiento de la misión de Dios. Entonces Pedro, al hablarle a los pastores, nos está diciendo o nos está hablando de la iglesia de Asia Menor, una iglesia estructurada. Pero también vemos que se adjudica ese mismo cargo a él mismo como anciano. Yo anciano, dice. O sea, yo pastor también, yo líder también. Nosotros sabemos que en los primeros años Pedro con Santiago fueron los líderes o pastores principales de la iglesia en Jerusalén, donde tenían miles de personas asistiendo a esa congregación. Ahora, no vamos a pensar nosotros que es una congregación o fue una congregación como la nuestra, como hoy tenemos iglesias, templos. No, no es así. Era diferente. Ellos se reunían en ese templo en los primeros años, porque sabemos que el año 70 se destruye el templo de Jerusalén, pero ellos se reunían en uno de los patios ahí para alabar a Dios. O sea, no era directamente un templo construido como nosotros lo hacemos, sino era el templo que se había construido, que se había levantado durante el tiempo de Herodes. También se había ampliado el templo que venía del tiempo de hace 500 años atrás, antes de Jesucristo. Entonces vemos de esa manera que era una manera de trabajar diferente, ¿no? Y eso podemos hablar otro tiempo. Nada más estoy haciendo un paréntesis, pero entonces es importante saber que está hablando una persona que también tiene responsabilidades frente a la iglesia. Ahora él se encontraba, la Biblia dice Babilonia, otros dicen que Babilonia se refiere a Roma, o sea que estaba en otra ciudad dirigiendo también un grupo de personas. Por eso habla que él también es anciano. Él sabe el trabajo que se tiene que realizar. No está hablando otra persona o una persona ajena a la función de los pastores, sino una persona con experiencia. Y además él dice, no solamente soy anciano, no solamente soy pastor de una iglesia, sino también soy testigo de los padecimientos de Cristo. Yo anduve con Jesús, vi el sufrimiento de Jesús. Lo que está diciéndole también es, de alguna manera,
dándole fuerza, poder, autoridad a su carta, que no le está escribiendo cualquier persona, sino una persona que ha experimentado en carne propia las persecuciones que sufrió el maestro. Por otro lado, también él está diciendo a una iglesia o a las iglesias perseguidas en Asia Menor que Jesucristo fue el primero que sufrió por nosotros en carne propia toda la persecución hasta la muerte en nombre de Dios. Y lo que estaba pasando en Asia Menor en aquella época no era ajeno a Dios, sino que Dios había experimentado por medio de su Hijo toda esa persecución. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pedro, que Jesús, que nuestro Dios estaba consciente de todo lo que estaba ocurriendo y él había sido el primero que había pasado por toda esa persecución por momentos difíciles. Entonces Jesucristo no es una persona ajena a la realidad de las iglesias que están en persecución. Jesucristo sufrió por nosotros primero. Es importante saber eso. Jesucristo primero experimentó lo que es la muerte, la persecución, experimentó todo lo que un imperio le hizo, una sociedad donde él había salido, le hizo, él había experimentado todo eso. Por lo tanto, le está diciendo en pocas palabras, lo que a ustedes le está ocurriendo, al maestro también le ocurrió. Así que ánimo, sigamos adelante y mira todo lo que Jesús hizo por nosotros el primero. Entonces, él entiende el proceso por el cual están pasando los hermanos en Asia. Por eso dice, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Él comprende el proceso de esa prueba y también entiende lo que va a venir. Son cosas buenas, son cosas gloriosas, que lo que está pasando ahora son cosas momentáneas, porque él vio todo lo que Jesús pasó, pero también pudo ver la tumba vacía. Nosotros sabemos que Pedro corrió detrás después que las mujeres le anunciaron que Jesucristo había resucitado. Dice la Biblia que Pedro corrió hacia la tumba y cuando llegó a la tumba estaba vacía. Y Pedro también pudo ver cuando Jesús entró, donde ellos estaban reunidos y se le aparece en persona, y cuando Jesús asciende al cielo, también Pedro pudo ver a Jesús. Entonces Pedro está escribiendo con esa mentalidad de que la situación es momentánea, pero viene algo mayor. Con esas palabras yo puedo entender a Pedro. Lo que le esté pasando a tu vida por servirle a Cristo, o a cualquier iglesia, o por cualquier situación por la cual estés pasando, sepa que es algo momentáneo. Sepa que Jesucristo padeció por nosotros. Antes que nosotros sufrió el castigo mayor, mucho más grande, la persecución por parte de un imperio, por parte de su propio gobierno, y también fue traicionado por parte de su propio discípulo. No solamente uno, muchos, casi todos nosotros sabemos, fueron dispersados, pero él siguió hacia adelante. Yo no sé, pastor, en esta mañana que me estás escuchando, amigo líder, cuántas personas también te han dejado solo. No sé cuántas personas se han alejado por situaciones que están pasando en el ministerio, en tu vida quizás, no sé, en la iglesia, por situaciones difíciles por las cuales estás atravesando. Quizás muchas personas se han apartado, te han dejado, se han ido, se han cansado porque quizás no ven el progreso, el avance, quizás salieron frustrados porque el proceso les fue difícil. Pero en esta mañana Jesucristo nos está diciendo a través de Pedro que Él sufrió primero, Él padeció la persecución, Él padeció esa dispersión de los discípulos. Él padeció también lo que es el engaño y todo, pero Él fue primero y triunfó. Entonces Jesucristo sufrió por nosotros. Él es un varón de dolores y experimentado en dolores. Y usted y yo, que estamos dirigiendo la obra del Señor, que estamos dirigiendo personas pensantes, personas con necesidades, con diferentes trasfondos, también vamos a padecer ese tipo de situaciones. Pero hay una palabra que Jesucristo sufrió por nosotros y Él entiende nuestro proceso. Él entiende por las cosas que estamos pasando. Él entiende por la situación que estamos pasando hoy día. Quizás Jesucristo no es ajeno a tu realidad, sino que Él ya experimentó. Él primero sufrió por nosotros.
Por eso también dice el apóstol Pedro, también soy participante de la gloria revelada. Pedro tiene esperanza y cree en las palabras de Cristo en las promesas de su palabra. Claro que vendrán tiempos mejores, y a la vez cree en la manifestación de Cristo en el postrer día, cuando vendrá en su poder y gloria. Él está viendo algo más allá porque vio a Jesús resucitarse, y él sabe que lo que viene es algo mucho más grande, mucho mejor. Nos habla de esa esperanza que debemos de tener nosotros los pastores. En esta mañana está hablándole la palabra del Señor a nosotros los pastores, a la función que tenemos y también a la situación por la cual podemos pasar en el ministerio. Así que no solamente pastor que me escucha, amigo, líder, anciano, obispo de la iglesia que me estás escuchando, superintendente, director o presidente de la iglesia que me escuchas en esta mañana, no podemos enfocarnos solamente en la situación presente, en la situación momentánea, sino también debemos de mirar hacia más allá. En esa esperanza tenemos que creer que es a través de Jesús que vendrán días mejores, que la gloria de Dios está a punto de manifestar, y Él nos va a levantar y Él nos va a sacar una vez más, y vamos a ver su gloria, porque la iglesia no nos pertenece, porque el ministerio no nos pertenece, la iglesia le pertenece a Cristo. Entonces no debemos de preocuparnos demasiado, no debemos de enfocarnos solo en los problemas, solamente debemos de clamar a Dios, al dueño de la iglesia, y Él nos va a levantar y Él nos va a fortalecer, y poder anclar nuestra fe en las promesas que están en su palabra, que Él va a ser revelado, Él va a ser manifestado, y cuando Él aparezca todo va a ser diferente. Gloria sea el nombre del Señor. Dice: ustedes ancianos, obispos, pastores, apacentad la iglesia o las ovejas o la grey del Señor. Nos está hablando entonces una vez más en este versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 3 consejos nos da a nosotros el apóstol Pedro, a los pastores, a los líderes. Apacentar es cuidar o guiar al ganado hacia el pasto, hacia la comida, sí, hacia esa reproducción, hacia ese desarrollo de su cuerpo, de su organismo. En este caso, hablando de la vida espiritual, el pastor en primer lugar es responsable de darle mejores pastos a las ovejas, mejores lugares de acceso al agua para poder satisfacer esa sed. El pastor es esa persona que guía, que apacienta, que cuida, que siempre está consiguiendo ese mejor pasto, ese mejor alimento espiritual. El pastor es quien sabe dónde se localiza, dónde se encuentra esa palabra que la iglesia necesita, porque el pastor conoce a sus ovejas, dice la Biblia también. Entonces yo estuve, como ustedes saben, hace 2 semanas atrás en Colombia, viviendo dentro de una comunidad nativa por 10 días, y las familias apacientan cabras, ovejas también en su ámbito desértico, pero todos los días yo me levantaba temprano para mirar, para ver a los pastores que tenía la familia, 2 pastores con casi 300 ganado, para poder llevar a buscar pastos mejores o agua, ya sea agua, y casi 5 o 6 horas, y poder regresar por la tarde. Y cómo cuidaban de esas ovejas, de ese ganado. Pude yo ver, ¿no?, con mis propios ojos, experimentar de primera mano, pero no tuve la oportunidad de caminar con ellos, y tengo ese trabajo que realizar, que cuando regrese
poder acompañar a ellos, poder experimentar de primera mano cómo es pastorear un ganado por un día entero, no que por qué actividades, situaciones pasan esos pastores. Yo creo que va a ser interesante esa experiencia. Entonces aquí es para comprender mejor que nuestro trabajo es cuidar a las ovejas. Y cuando yo estaba ahí en ese momento visitando las familias, aprendiendo el idioma, aprendiendo la cultura, y también pude observar cómo un animal, una oveja empieza a parir, a tener a su cría, y cómo el pastor estaba atendiendo también eso, el desarrollo, el proceso de avance, ¿no?, del crecimiento, y cómo lo estaba limpiando y cargaba esa oveja recién nacida a su lugar donde ellos descansaban. Qué hermosa escena. Tengo fotos, tengo videos, porque a mí me impresionó, y al estudiar este texto puedo entender más el trabajo de un pastor. El trabajo de un pastor no es fácil. El trabajo de un pastor, por decirlo entre comillas, hablando físicamente, es un trabajo sucio, la verdad, porque uno se ensucia, ¿no? Porque uno camina por veredas, uno camina por el campo, y los pies, los zapatos de los pastores no son los mejores, sino son de trabajo. Las ropas son de trabajo. El pastor huele a las ovejas, porque cuando vienen esas ovejas a donde ellos descansan, ese lugar no es un lugar limpio, por decirlo, está lleno de excrementos del ganado, y el pastor tiene que entrar todas las mañanas. Ellos entraban para supervisar cómo estaba el ganado, cómo estaban las ovejas, cómo estaban las cabras, y si veían que había nacido una nueva cría, sacaban de ahí y lo ponían en un lugar mejor, adecuado, para poder descansar, y no salían podemos decir, la cría con todo el ganado, sino que tenía otra atención. Qué impresionante el trabajo de un pastor. El trabajo de un pastor, literalmente. Yo no vi a ese pastor de ovejas hablando ya de como un trabajo, digamos, con buena ropa. No lo vi. Era una ropa de trabajo, imagínense. Y entonces muchas escenas tan fuertes yo pude observar, y puedo también entender lo que estoy diciendo ahora entonces, que es guiar, de qué habla la palabra del Señor, dirigir, saber dónde hay pasto y agua, dirigir hacia esos lugares, cuidar la salud de cada una, separar las enfermas de las sanas para curar, atender en el parto, contar siempre el rebaño si está completo, todo. Ese trabajo lo hace el pastor, sacar y traer al redil, y casi siempre ese pastor tenía un dueño, ese ganado tenía un dueño. Esos pastores trabajan para un dueño, que no es el pastor como tal, dueño, sino que había otra persona. En este caso nuestro Dios es el dueño de la iglesia, y nosotros somos sus pastores, las personas que dirigimos a la iglesia. Nuestro trabajo es grande, nuestro trabajo es arduo para poder ver a las personas crecer y cuidar de cada una de ellas. ¿Cuál es la actitud correcta del pastor? ¿Cómo debe de ser cuidado el rebaño? También el apóstol Pedro nos da consejo, dice, no por fuerza, o sea, no por obligación, no por necesidad. En otras palabras, no porque alguien te dijo, no hay nadie aquí, así que usted se queda pastoreando. No podemos hacer ese trabajo por obligación, dice la Biblia, sino voluntariamente, con un corazón servicial. El pastorado no es por obligación, no es por la imposición del cargo, por necesidad. Eso puede generar un falso pastorado, o la guianza se puede inclinar a otras metas para la iglesia. En el pastor debe de existir en primer lugar el don de servir, el servir a la comunidad, a las personas con amor y entrega es importante. Nosotros los pastores estamos para servir a las personas. Entonces, ¿cómo vamos a cansar de las personas? Un pastor que no tiene don de servir, que no, tiene ese llamado para trabajar, no puede permanecer mucho tiempo. En mi caso, nada más yo tengo 14 años casi de ser pastor, y he pasado por momentos sumamente difíciles. Claro, yo siempre, cuando llegan esos momentos difíciles, alguien aconsejó
y tomo ese consejo. Sí, esta noche renuncia, pero mañana regresa a tu trabajo. Entonces a veces una noche renuncio al pastorado porque ya no aguanto más, pero al día siguiente con esa sonrisa empiezo a trabajar de nuevo. Porque esto es así, porque el hombre se cansa, pero no podemos dejar el trabajo porque es la pasión que Dios ha puesto en nosotros. Aunque muchas personas no siguen el consejo que le damos, aunque muchas personas no están atendiendo a la misión que Dios le está encomendando a través del pastor de la palabra, pero seguimos adelante porque es la pasión que tenemos de ver también como Cristo está viendo una iglesia apasionada, una iglesia fuerte, obediente. En esa dirección vamos hacia adelante, en esa esperanza trabajamos. Pastor que me estás escuchando en esta mañana, entonces también el consejo es para nosotros de poder cuidar, de poder apacentar con ese corazón servicial a nuestra iglesia, a personas que han venido a los pies de Jesucristo. Pero si te has cansado de alguna manera, descansa, porque el que está cansado debe de descansar, pero cuando descansas regresa al trabajo una vez más. Nosotros no podemos renunciar. El don de Dios es irrevocable, dice la palabra del Señor. Dice también, ni para ganar dinero deshonesto, o sea, por no hacer nada, sino con mucho ánimo, pasión y entrega, como para recibir algo más glorioso. El peligro de los pastores también es la ganancia deshonesta, o sea, cuando no cumplen su papel o se enfocan solo en el dinero mientras la labor no se realiza. El pastor debe de trabajar en cuidar la grey con mucha pasión y entrega. El pastor, el trabajo principal es cuidar. Luego vemos lo que Dios nos puede bendecir también con alguna bendición. Pero también la Biblia nos habla de que el pastor tiene que ser una persona bien pagada, bien remunerada también. Iglesia que me estás escuchando en esta mañana, hay iglesias, yo tengo amigos pastores, por ejemplo, que no tienen salario, ¿no? Y tampoco tienen un empleo fuera de la iglesia, solo están trabajando de lleno en la obra del Señor. Y hay iglesias que no le corresponden a sus pastores, no le pagan un salario, por lo menos salario mínimo no tienen seguro social y están ahí. Iglesia que me escuchan esta mañana, si ustedes tratan así a sus pastores, aquí nos está hablando el apóstol Pedro, tengamos cuidado. Podemos estar afectando a nuestros pastores a que se inclinen también a la supervivencia, ¿no? ¿De qué manera yo estoy hablando de la supervivencia? Estoy hablando de que en ganar por no tener un buen apoyo por parte de su iglesia, puede empezar a generar otras cosas también para ganar algo, una ganancia deshonesta. Hay personas, aquí específicamente Pedro le está hablando a personas que en realidad no quieren hacer nada, no quieren trabajar, están perdiendo tiempo, no cuidan tampoco a las ovejas, no predican, no enseñan, no están orando, están perdiendo tiempo, pero quieren ganar un dinero. Entonces es ganancia deshonesta. Tengamos cuidado, porque el enfoque del pastor no escuche bien, el enfoque principal no es el dinero. No estamos por plata nosotros, estamos porque Dios nos llamó, pero tampoco eso quiere decir que nosotros no vamos a ganar un dinero como tal. Trabajamos para el Señor y el obrero es digno de su salario, y la iglesia debe de pensar en eso. Es muy importante, amados, esa parte. Entonces hay pastores hoy día que nosotros vemos que se enfocan más en el dinero. Para que tú recibas sanidad tiene que pagar, para que tú puedas recibir tal bendición tiene que pagar. Todo es dinero. Tengamos cuidado con eso también, pastores. No sigamos esa corriente de hoy, esa corriente de religión, de iglesia, esa de teología que está surgiendo en nuestro tiempo en base al dinero, ganancias, prosperidad. Tengamos cuidado con eso. Yo creo con todo mi corazón, si hacemos un buen trabajo, si somos responsables, fieles a Dios, al dueño de la iglesia, de las ovejas, el Señor siempre nos va a corresponder con lo adecuado, con lo que Él piensa que nosotros merecemos. Cuando hacemos un buen trabajo, yo estoy seguro de eso. Si educamos bien a nuestras congregaciones,
vamos a poder avanzar también en una dirección correcta y la iglesia nos va a corresponder. Pero no podemos enfocarnos en ese asunto de solo dinero y dinero y dinero. No podemos, porque cada uno es responsable delante de Dios. La iglesia, el pastor está para enseñar, para guiar, para hablarle cómo son las cosas, cómo deben de funcionar las cosas. Pero si 1, 2, 3, 4, 10 no quieren obedecer, tampoco podemos hacer nada, porque es la relación que también ellos tienen de Dios con ellos o ellos con Dios. Pero tampoco podemos obligar a ellos. Eso no se puede, como dice la Biblia, no como teniendo señorío o no siendo dueños de ellos, sino siendo ejemplos de la grey. No somos dueños de las personas, no somos dueños de la iglesia, no somos dueños de las personas que están a nuestro cargo. No podemos manipular a las personas, no podemos controlar a la iglesia. Ellos son del Señor. La tarea del pastor es ser ejemplo de la iglesia. O sea, somos los primeros en ser pastoreados por nuestro Dios y serle obedientes y así demostrarle nuestro ejemplo a la iglesia. Los pastores, nosotros, no debemos de pensar que la iglesia es como la empresa mía, que todo el dinero que entra, eso es mío, es mi ganancia. Cuidado con esa mentalidad. No podemos pensar de esa manera. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ahora, si hay pastores que laboran medio tiempo o tienen un trabajo fuera de la iglesia, gloria a Dios, está haciendo una buena labor también. Pero si la iglesia ha crecido y te está permitiendo que puedas trabajar de lleno, como le llamamos a tiempo completo, entonces aprovecha también. Pero yo conozco amigos que son profesionales o trabajan en la cocina, trabajan en el transporte público, etc. Gloria a Dios, eso es bueno, excelente. Y así Dios quiere que tú hagas las cosas, avance mi hermano, sin descuidar la obra del Señor. Yo en mi caso, yo llevo 14 años trabajando solamente en el ministerio y Dios también me ha correspondido, porque Dios es fiel, donde muchos de ustedes también están en ese proceso. Pero si yo veo que la iglesia no puede, que la iglesia de alguna manera tiene también necesidad y está creciendo, busquemos maneras como pastores para cómo balancear las cosas hasta que la congregación crezca y pueda ser responsable, porque no somos dueños de la iglesia. Yo no puedo controlar a las personas, y es mi consejo personal, y siempre le digo a la iglesia que estoy pastoreando, a las 2 iglesias que todavía pastoreo: yo no soy la persona más importante en la iglesia. Yo no soy la persona que debo de ocupar las primeras sillas o los mejores asientos. Eso a mí no me corresponde. Yo soy un servidor en la iglesia. Yo no soy la persona que debo de recibir el mejor plato de comida. Hay que cambiar esa mentalidad. Hay que balancear las cosas. Yo soy un servidor. Muchas veces queremos poner al pastor en un nivel más alto y yo creo que hay momentos que sí, pero no todo el tiempo, porque todos somos iguales delante de Dios. Tú eres importante para mí, como dice la Biblia, y yo no puedo sobrevalorar mi vida, mi persona. Eso no lo puedo hacer. Entonces tengamos cuidado que seamos la figura principal, ¿no? Donde todo el mundo nos aplaude, donde todo el mundo admira. No podemos ser esa figura principal. No, Jesucristo tiene que ser la figura principal. Jesucristo tiene que ser la persona que la gente pueda ver en nosotros. Por eso dice, tenemos que ser ejemplos, no siendo personas que no somos pastoreados directamente por nuestro Dios. Nosotros primeramente debemos de cumplir todas las cosas que estamos hablando o exigiendo de alguna manera por medio de la palabra. Por eso la Biblia habla de ser ejemplo. ¿Cuántas personas no miran a los pastores? Están mirando a la esposa del pastor, están mirando a los hijos del pastor, hasta los perros de los pastores, hasta las mascotas. A ver, ¿cómo es eso? La mascota del pastor. Imagínense. La gente nos observa, pero tampoco podemos vivir o llevar una vida, digamos, falsa, ¿no? Tratando de aparentar, sino más bien tratar de hacer lo mejor posible, lo más honesto posible. También tenemos debilidades, tenemos flaquezas, claro que sí, en las cuales debemos de trabajar también como pastores,
Por eso es cuando la Biblia habla de ser ejemplos, habla de ese ejemplo de victoria, ese ejemplo de triunfo, pero también ese ejemplo de arrepentimiento, ese ejemplo de aceptar nuestro fracaso y levantarnos del fracaso. Ese es un verdadero ejemplo, porque a veces pensamos que el ejemplo tiene que ser siempre ese triunfo, ¿no? Esa gloria. Bueno, el pastor está bien aquí, todo es gancho, demasiado, puro 5 el pastor en toda su vida. No estoy hablando de eso. Ser ejemplo es cuando el pastor cae también, cuando el pastor peca también, se levanta. Eso es un buen ejemplo. Así también la iglesia nos está viendo que somos hombres, que somos personas, si somos humanos, también tenemos debilidades, pero no nos quedamos ahí, sino que nos levantamos. ¿Acaso no es un ejemplo tremendo cuando la iglesia nos ve de esa manera, levantarnos de nuestra debilidad? Así que no pensemos solamente de los triunfos. Y al final de esa carta, en este versículo 4, capítulo 5, dice: pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nos va a dar esa fortaleza que usted y yo necesitamos, pero aferrémonos a la esperanza que está en Jesús. Él va a venir por nosotros y Él es el pastor de los pastores. Él es el pastor por excelencia. Y algún día descansaremos y no nos va a faltar pastos, no nos va a faltar agua. Nosotros estaremos en su seno permanentemente bebiendo de esa palabra que viene de Él, de esa agua que salta vida eterna. Así que nuestra esperanza también como pastores no es esperar solamente a nuestro Salvador, ya somos salvos. Ahora también nuestra esperanza como pastores es que también esperamos a nuestro príncipe, al príncipe de los pastores. Que aprendamos de Él, cómo Él pastoreó sus ovejas y cómo Él nos pastorea diariamente. Y nuestra esperanza esté puesta en Él siempre, que un día Él va a venir por nosotros. Y ahí vamos a conocerle a este gran pastor por excelencia, donde también reinaremos con Él para siempre.